Mientras se van conectando los compañeros nuevamente a la segunda sesión de la clase, por favor vayan pensando cuáles son las dudas, las consultas, las aclaraciones o las ampliaciones que les gustaría que hagamos con respecto a este tema. Vayan pensando, chicos, vayan pensando. Para que no exista confusión alguna. Bien, a ver, vamos a empezar por quien tenga una pequeña duda. ¿Quién tiene una pequeña o varias dudas con respecto al tema de la legítima? Los escucho con toda confianza. Doctor, A ver, adelante. si considero que en el testamento se han excedido en la parte que a mí me corresponde y que ha dejado más de lo que podría dejar causante, y yo acepto Ajá. el testamento así, ¿ya no puedo retractarme? A ver, perdón, otra vez, Daniel, a ver, si considero que... Una vez que se acepta, si considero que, ¿verdad que hay una porción de la legítima dicha del testamento que es para libre disposición, ¿no? Ya, Y si considero que ha excedido ese límite, ya. Tú como heredero, pero lo acepto, si yo como heredero en el como testamento lo heredero. acepto, ¿ya no puedo retractarme o puedo retractarme en algún momento? No, no puedes. Si aún advirtiendo tú consideras que la disposición o las disposiciones que ha hecho el testador exceden o vulneran la legítima de lo que te corresponde, tienes todo el derecho de poder impugnar el testamento para generar un reintegro del excedente que ha podido eh, realizar el testador y hacer que se reintegre a la porción que te tocaba. ¿No? Es tu derecho legítimo. Sin embargo, si el excedente o lo que se ha excedido no es de gran proporción, no es significante, entonces decides dejarlo así, ¿no? Y estableces que vas a aceptar lo que se te ha designado eh, tal cual está en el testamento. En ese sentido, lo que va a pasar, ustedes saben que un testamento puede ser lecturado por una notaría de fe pública, ¿cierto? Por una notaría de fe pública o en su caso, dependiendo del tipo de testamento que haya dejado, puede ser protocolizado y lecturado, si vale el tema, por un juez, conforme vamos a ver más adelante. Si ha sido mediante un notario, el notario va a establecer si todos están de acuerdo con las disposiciones dejadas por el testador en el testamento. Si no es así y hay alguna advertencia de que se ha violado la legítima de los descendientes, lo tienen que manifestar a momento de que el notario esté cerciorándose, porque el notario va a dar fe, ¿ya? Va a dar fe de lo que ha dispuesto en el testamento el testador. Y si no hay
ningún reclamo, ninguna impugnación, entonces va a dar por bien hecho, porque no se olviden que el notario, como funcionario fedatario, va a cerciorarse de que todo vaya según norma. Entonces, si se va a impugnar o la diferencia, el exceso que ha cometido el testador es gravitante en la parte que les corresponde a los herederos forzosos, entonces lo que va a ocurrir es pues de que uno de ellos o varios impugnen, ¿cierto? Impugnen y puedan invalidar, ya sea parcial o totalmente el testamento. Depende mucho, va a depender mucho cuál ha sido el exceso de liberalidad que ha podido cometer el testador. ¿Listo? Van a ser situaciones que en su momento van a ser plasmadas e impugnadas por los herederos forzosos. Quienes no pueden reclamar absolutamente nada, ya en el tema de la legítima y de los legados, son los legatarios, porque se van a denominar así a quienes el testador, en el ejercicio de disponer de su porción de libre disposición, ya van a ser designados como legatarios porque no son parientes de grado familiar, no hay ninguna relación de parentesco con el testador y menos con los herederos forzosos. Ellos no pueden, los legatarios, decir, no, tan poquito, quería más, nada, porque simple y llanamente están recibiendo una especie de regalo, ¿cierto? Pero sí, y no solamente los herederos forzosos pueden impugnar, también lo pueden hacer el cónyuge, si considera que su legítima ha sido vulnerada. Los ascendientes también pueden impugnar, son los llamados por ley, no nos olvidemos. Entonces, hay la vía judicial para poder impugnar testamentos. El notario, si se ha leído ante notaría de fe pública, va a tomar y va a elaborar un acta de todo lo que ocurra en la apertura y lectura del testamento y lógicamente también lo va a hacer si existe alguna oposición o alguna impugnación. ¿Ya? Va a labrar el acta correspondiente, va a anotar los pormenores y hasta ahí llegó su función, porque al existir impugnación, contención o reclamo, ¿ya? Al notario ya no le compete resolver ese tema, porque no tiene las atribuciones reconocidas por ley. ¿Quién lo va a hacer? Es el juez, ¿no? Lo va a remitir todo al juzgado. Y será ante autoridad judicial que los herederos impugnantes puedan hacer valer sus derechos solicitando se respete su legítima y se reintegre el excedente del que ha podido disponer el testador en su momento. Así se maneja este tema, chicos. ¿Algo más, Daniel? No, doctor, gracias. ¿Quién tiene más dudas, jóvenes? Voy a, para que se acuerden, poner y compartir las diapositivas. Ahí está, ¿no? Lo que quiero que entiendan, y no se les debe escapar, es que vamos a hablar de legítima cuando concurra un testamento. No podemos hablar de la legítima si no hay testamento, porque si no hay testamento, estamos frente a la figura de una sucesión legal, es decir, una sucesión por imperio de la ley. Por eso se llama sucesión ab intestato, es decir, sucesión sin testamento. Entonces, cuando no hay testamento, mal podríamos hablar de los términos, de las figuras, de las porciones de la legítima. De la legítima nos vamos a ocupar cuando exista un testamento dejado por el testador y revisar si las disposiciones de entrega u otorgación de herencias sí estén plasmadas en un testamento. ¿Ya? Entonces ahí va a concluir la figura de la legítima. Y Doctor, adelante.
¿Y a qué se refiere el anticipo de legítima? Es precisamente los bienes que tendrían que corresponderle a los herederos una vez fallecido el causante. Pero le ponemos la palabra anticipo porque no estamos esperando que fallezca, sino que en vida, de manera anticipada, están entregando la herencia. Por eso el anticipo de legítima está concebido como un contrato entre vivos. Anticipo, adelantarse. Legítima, los bienes o la herencia que le iban a corresponder al heredero ante la muerte del causante. Por eso se denomina ese contrato anticipo de legítima. ¿Ya? Pero eso es solamente para un bien en específico, ¿no? No es para todo. Generalmente sí, son bienes específicos que en vida los futuros causantes deciden entregarle a sus herederos, lo que una vez fallecidos ellos les iba a tocar. ¿Cuál es el objetivo del anticipo de legítima? Hay varios. Uno, todo padre, toda madre, o los padres en general, se dice que conocen a sus hijos, ¿no? Saben cuál de sus hijos es o hijas es el problemático, cuál podría generar, llamémosle así, pelea, discusión en relación a que cuando fallezcan ellos reclame o pretenda hacerse de más bienes. ¿Cuáles son los argumentos tradicionales? ¿No? Algunos dicen, yo les he cuidado a los papás, yo he gastado mi plata, yo les llevaba al médico, yo compraba los víveres, yo les sacaba a comer, todo yo. Ustedes estaban con sus familias, ustedes estaban lejos, no es el hecho de mandar unos cuantos pesitos, yo he tenido que cargar noches enteras con la preocupación, yo he autorizado la intervención quirúrgica, o sea, eso genera peleas. Y créanme, de 10 casos de sucesión hereditaria, 7, 8 terminan en discusiones o peleas. No se ponen de acuerdo los herederos. Segundo, créanme o no, en la vida real también genera la decisión de entregar la herencia en anticipo de legítima, en vida quiero decir, a raíz de que son los hijos casados. Que los papás tuvieron algún problema con la nuera o con el yerno, que le pillaron con alguien al yerno y este vivillo puede quitarle los bienes a mi hija porque si les doy en vendido me va a generar o va a reclamar comunidad de gananciales. No. Entonces mejor les daremos en anticipo de legítima, herencia en vida, en otros términos, y como las herencias no entran a la comunidad de gananciales, protegemos el patrimonio de nuestro hijo o de nuestra hija, ¿cierto? Tercero, de pronto puede ser el tema impositivo, aunque en el anticipo de legítima se paga un poquito más, ya para la transferencia. Como siempre les había mencionado, en el contrato de anticipo de legítima puede o no establecerse un valor del bien. ¿Por qué? Porque siempre me van a pedir para la visación y el pago al impuesto sucesorio, porque pagamos impuestos sucesorios anticipados y la gobernación mediante ventanilla única nos cobra el impuesto a la sucesión de bienes gratuitos, que no es otra cosa que la herencia o el anticipo de legítima, ¿cierto? Entonces, preveyendo esas cosas y dependiendo de cada circunstancia, los padres prevén y dicen, en vida arreglaremos todo, les daremos a quien corresponda. Ojo, que también pasa por un tema conciencial, porque en este caso del anticipo de legítima, como preguntaba el compañero, los padres pueden generar una reunión con los hijos y establecer ahí que han tomado la decisión de en vida distribuir los bienes que una vez fallecidos ellos iban a constituir herencia. ¿Hay una cierta desproporcionalidad o favoritismo? De pronto sí, ha habido casos en los que dicen su hermano menor es el que está con nosotros, nos está cuidando y esperamos que lo haga hasta el último día de nuestras vidas.
Entonces, por toda esa dedicación, porque también se ha sacrificado, miren que hasta ahorita no se ha casado por cuidarnos a nosotros, son tantas cosas que se pueden presentar, hemos tomado la decisión, dicen ellos, de dejarles la casa. Listo. Como una forma de gratitud y queremos que ustedes no lo molesten. Nadie reclama nada. A Isabel hemos tomado la decisión de dejarle el lotecito de Vinto. A Ramiro se queda con el departamentito de Pacata Alta. Javier, que tiene todo, le dejamos los 2 autos, buscando proporcionalidad entre los herederos, lo más cercano posible. ¿A objeto de qué? De que no peleen, de que no se genere entre ellos una rencilla que pueda después causar problemas. ¿Ya? Son muchas circunstancias, muchos aspectos que pueden llevar a decidir a los causantes, a nuestros padres, tomar la decisión de forma anticipada. Que cuando ellos fallezcan, ya se ha dispuesto del patrimonio hereditario como derecho expectaticio. ¿No ve? Aquello que debía ser la herencia, donde los hermanos tenían que entrar como herederos, declararse herederos, suceder los bienes, transmitir los títulos, los activos, pasivos, ya se ha dispuesto en vida mediante el anticipo de legítimo. Va a depender mucho de las circunstancias que se presenten y se generen en cada familia, chicos. Es totalmente distinto. ¿Estamos? ¿Qué otra pregunta? ¿Qué otra duda? ¿O está todo claro, chicos? Si está todo claro, podemos dar un repaso. ¿Qué dicen? Tengo 18 valientes participantes. ¿Todo está claro, jóvenes? Sí, Doc, creo. ¿Sí? ¿Creen o sí está claro? Sí, está claro, doctor. Una retroalimentación, doctor. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Revisaremos, por ahí los estoy engañando, revisaremos lo que establece el texto apoyo que tenemos. ¿Listo? Revisaremos entonces y en este momento voy a aperturar el texto que tenemos. Voy a cortar acá un poco y vayan pensando que es aquello que les puede incomodar. Bien, a ver. Vamos a cargar el texto guía, lo que establece el libro de sucesiones. Y vamos a buscar la figura de la legítima para determinar qué es lo que nos va a decir. Bien. Y con eso vamos a configurar de mejor manera. Bien, voy a compartir el texto y vamos a buscar el tema de las, que dicho sea de paso, ustedes lo tienen en la plataforma Moodle, ya como texto de apoyo. A ver, ¿dónde estamos? ¿Por qué no permite? Bien. Compartir. Ahí está. Pueden ver, ¿verdad? Sí, doctor, se ve. Ya, bien. Busquemos el tema de la legítima. Cualquier duda que ustedes tengan en el tema que vayamos avanzando, tienen este texto que está súper desarrollado, ¿ya? Y está por temas. Fíjense, aquí está la figura de la legítima, seguramente que me he pasado. Concepto biológico de la libre disposición.
De la voluntad del derecho francés, fundamentos de la sucesión, fuentes de la... Ah, no, como fuentes de la sucesión está. Pero, fíjense, de la libre disposición, por un lado, la legítima obligada. Apoyado en derecho germano, que vino del derecho romano, no pasó de la sencilla transmisión de bienes particulares o suma material de bienes, porque las deudas no formaban parte de la herencia. En este sistema, la sucesión se produce sobre los bienes y no en la persona. Eso viene del derecho germánico. Ahora, ahí está, legítima liberalidad total. Descendientes, 4/5 partes. Liberalidad, 1/5 parte, a lo que nuestra legislación conoce como porción de libre disposición, y a estas 4/5 partes las conoce como legítima de los descendientes. Cónyuge y ascendientes, conforme hemos visto, 1060, 2/3 partes. La última tercera parte es la porción de libre disposición. Total, las 3/3 partes. Cónyuge con los descendientes, 4/5 partes. Porción de libre disposición, 1/5 parte. Total, 5/5 partes. Concurrencia del cónyuge con los ascendientes, 2/3 partes, la legítima de ellos, y la última tercera parte, la porción de libre disposición. Aquí habla de los colaterales, que en nuestra legislación no hay porque hace una comparación con el derecho germánico, ¿cierto? Y hace unas operaciones de números. Busquemos como tema la legítima. Toda duda, chicos, este texto es uno de los, no voy a decir el más completo, pero que nos puede sacar de toda duda. Y va a ser muy útil cuando tengamos que establecer los grados de sucesión, ya sea en la línea directa descendente o en la línea directa ascendente, para que podamos aclarar cualquier duda. ¿Cierto? Mantiene y establece los porcentajes de pertenencia que tienen tanto los herederos forzosos, el cónyuge y los ascendientes. ¿Ya? Veamos. Tiene un tema particular. Fíjense acá, por ejemplo. El tronco común es el causante. En la línea directa ascendente hacia arriba, los padres, que son los ascendientes, ocupan el primer grado. Los abuelos ocupan el segundo grado. Los bisabuelos ocupan el tercer grado. Los tatarabuelos ocuparán el cuarto grado, los tatarabuelos el quinto grado y así sucesivamente. En la línea directa descendente, es decir, hacia abajo, el hijo del causante ocupa el primer grado, los hijos. Los nietos ocupan el segundo grado. Los bisnietos el tercer grado. Los tataranietos el cuarto grado. Los y así sucesivamente está más allá, ¿cierto? Los colaterales, fíjense, está a los lados. ¿No ve? Colaterales de primer grado, colaterales de segundo grado. Aquí tendría que ser el tercer grado, un errorcito de taipeo. Y finalmente está el Estado como heredero irregular. En los colaterales están la cónyuge y todo eso, ¿no, doctor? No, los colaterales son los hermanos y los sobrinos. El cónyuge, cuando veamos la sucesión legal, que prácticamente es el próximo tema, el cónyuge o la cónyuge está en el tercer lugar de ser convocada a la sucesión. Si no hay descendientes ni hay ascendientes, la cónyuge entra todo. Pero si hay descendientes, la cónyuge, ¿sí? La cónyuge entra a la sucesión del fallecido como una hija más. ¿Ya? Es la sucesión legal, que después la vamos a ver. Quiero encontrar el tema de la legítima como tal para poder establecer qué es lo que establece. Vean, esas gráficas son interesantes. Aquí están los herederos forzosos, ¿sí? Vamos a ver por qué se les denomina forzosos cuando veamos clasificación de herederos. ¿Por qué se los denomina y cuándo se consigna como herederos? Aquí están los colaterales, llamados también simplemente legales. Fíjense, sucesión de los hermanos.
Y en este tema vamos a ver sucesión de los hermanos y sobrinos, si son hermanos de padre, si son hermanos de madre, si son hermanos de doble vínculo, si son hermanos solamente por parte de madre o por parte de padre, en qué medida heredan, cuáles son las sucesión del cónyuge conviviente. ¿Dónde está el tema de la legítima? Que lo dejan para la parte de la sucesión testamentaria. Pero según el PGO, está ordenado de esa manera el avance de las materias. Miren que aquí tienen ustedes todos los temas, con doctrina, con criterios, definiciones, absolutamente todo. Apertura de la sucesión, fíjense. Efectos de la transición, normas de competencia, tienen absolutamente todo, inclusive el procedimiento o el tipo de memoriales que hay que presentar. O sea, y no está protegido ni nada. Ustedes pueden bajarle el PDF de Moodle y guardárselo en un archivo particular porque les va a servir más adelante para cualquier manual de consulta. ¿Ves? Proceso de conocimiento, fíjense, contestación preliminar complementaria ya con el nuevo Código Procesal Civil en el tema de protocolización, apertura y comprobación de testamentos. Es bastante amplio, tiene 361 páginas este libro, chicos. Ya, que también tienen otro material de apoyo en Moodle que es igual un texto de la UNAM, ¿no? De la Universidad Nacional Autónoma de Monterrey. Entonces, bastante interesante también para poder aprender varios de los temas. Fíjense con gráficas. Por eso he escogido este texto de apoyo para poder salvar cualquier situación. A ver, veremos el tema de la legítima. Para retroalimentar como el compañero decía. Sin embargo, si tuvieran alguna duda, me la pueden ir diciendo y yo les voy a ir contestando. ¿No tienen ninguna duda, chicos? Caray, hoy están muy captantes, ¿no? Han comprendido el tema bastante rápido. A ver. Miren, el proceso de estructura monitoria en temas de sucesión. A ver, veremos. Renuncia, aceptación de herencia. Es que eso está ordenado con respecto a la renuncia que hemos visto. Ahí están las formas de aceptación. A ver, herencia con beneficio de inventario. Tienen un tema completo ahí de lo que hemos visto con beneficio de inventario, citando los artículos correspondientes. Legatarios, vamos a ver, con beneficio. Separación de patrimonios, que es un tema para determinar si son gananciales, si son personales. Exclusión del heredero, la indignidad y la desheredación, que la vamos a ver más adelante. Cómo se puede declarar indigno a un heredero o cómo se puede desheredar a un heredero, cuáles son las causales. Aquí está, fíjense, como tema particular. Veamos entonces. Veamos desde el concepto y la definición. Fíjense, es una institución del derecho de sucesiones en virtud de la cual se determina la parte de la herencia que se le debe por disposición de la ley a los herederos forzosos, sean estos ascendientes, descendientes o cónyuge. Fíjense, lo que hemos visto. Entonces, los convocados a la legítima ya no son 5 como en la sucesión legal, solo son 3. Descendientes, ascendientes y cónyuge superstite. ¿No ve? Bien. Esta clase de herederos no pueden ser despojados de su derecho a la legitimidad, sino por causa expresamente establecida por ley, por la indignidad o por ser desheredados. Sus reglas son de orden público y nadie puede renunciar a ellas antes de la apertura de la sucesión, lo que vimos en un tema. La legítima es un derecho de todos los parientes próximos denominados legitimarios sobre determinada porción del patrimonio del causante a cubierto frente a disposiciones liberales de este, ¿no ve?
cuando se exceda. La legítima implica una limitación a la libertad de testar, fíjense, basada en el deber de la paternidad, esto es, en la obligación que la propia naturaleza impone a los padres respecto a los hijos de ayudarlos a sobrevivir, dejándoles medios suficientes para ello, pues protege a estos contra las liberalidades del decuyus, ya sea de donaciones, legados, hechas a personas ajenas a la sucesión o para alguno de los coherederos. Nuestro código no nos otorga una definición de esta importante institución del derecho. Y la verdad, si ustedes revisan el código, no hay una definición, por eso que en las diapositivas se ha citado una. En ese sentido, tomaremos, dice, algunas definiciones del Código Civil italiano. Es la cuota de la herencia debida a descendientes y ascendientes. El Código argentino dice, considera el derecho de sucesión limitado a determinada porción de la herencia. El Código español indica, expresa la naturaleza de la legítima como la restricción de la libertad de disponer de los bienes por causa de muerte. Es la porción de bienes, dice, de que el testador no puede disponer por haberla reservado la ley a determinados herederos llamados, por esto, herederos forzosos. Es la definición que más se acerca a lo que hemos visto. La naturaleza jurídica no es otra cosa que la limitación a la libertad de testar o de disponer libremente la totalidad del patrimonio. Aunque esta limitación no es absoluta, ya que por el propio principio de la ley, el causante puede disponer de una porción de su patrimonio como acto de última voluntad. A esa porcioncita la hemos conocido como porción de libre disposición, ¿cierto? Veamos, titulares de la legítima. Y volvemos a establecer a los descendientes, los ascendientes y el cónyuge. Solo tres. En la figura de la legítima, solo tres clases de herederos son los llamados a suceder. Porcentajes de la legítima, ahí está. Legítima de los hijos y de los descendientes, las 4/5 partes. Artículo 1059, conforme dice en la diapositiva. Las 4/5 partes del haber hereditario del padre y de la madre. La quinta porción restante, porción de libre disposición. De los descendientes, las 2/3 partes. Artículo 1060. Del cónyuge, concurrencia del cónyuge con los descendientes, concurrencia del cónyuge con los ascendientes, ¿cierto? 2/3 partes, 4/5 partes. Las uniones libres que se las consigna como también como cónyuge, también tienen el mismo tratamiento. Hijos extramatrimoniales y adoptivos. ¿Qué pasa? Por mandato del artículo 195 de la Constitución, no se reconoce ninguna diferencia entre los hijos del causante para concurrir a la sucesión. Sean estos nacidos durante el matrimonio, sean nacidos de uniones libres, hubieran sido adoptados o sean hijos extramatrimoniales. Y aquí nos vuelve a repetir los porcentajes, ¿cierto? Fíjense, aquí nos habla de la liberalidad y la porción disponible, a la que tiene derecho el testador para poder hacer en términos claros lo que quiera con esa porción de libre disposición. ¿No? Puede regalar, donar, legar, puede hacer lo que sea a favor de terceras personas, a favor de los propios herederos. Ahora, si el causante no tiene herederos forzosos, ojo, si no tiene hijos, este puede disponer del total de su patrimonio, sea por actos entre vivos o sea mediante mortis causa. Con total, claro, no tiene descendientes, ¿cierto? No tiene descendientes. Y el 1065 dice, no teniendo ningún heredero forzoso, el decuyus podrá disponer libremente de la totalidad de su patrimonio por actos entre vivos o en testamento. ¿Se dan cuenta? Todo Me está... parece medio complicado, doctor, eso, porque uno siempre tiene ascendientes o descendientes o parientes colaterales, ¿no? Sí, por eso es, pero esto se va a usar solo en el testamento. Ahí está la diferencia. Solo la legítima va a proceder y va a generar efectos jurídicos mediante testamento. Imagínense que el testador
o el causante no tuviera hijos, pero como Daniel dice, tiene padres y tiene hermanos, ¿cierto? Es más, no sería ni casado, pero no deja un testamento. Al no haber testamento, se va a abrir la competencia de la ley. La ley va a determinar quiénes concurren a recibir la herencia. Y cuando hablemos de la sucesión legal, como les dije, tenemos que pensar automáticamente en esos 5 lugares y en el principio de exclusión. ¿Quién está en el primer lugar? Los descendientes. ¿Quiénes están en el segundo lugar? Los ascendientes. Tercero, cónyuge. Cuarto, colaterales, hermanos, sobrinos, quiero decir. Y quinto, el Estado. Y el principio de exclusión me dice que el pariente más próximo al cuyus o causante aleja al más lejano. Perfecto. Veamos entonces en el ejemplo cuál es el pariente más próximo y el que va a alejar al más lejano. No tiene descendencia. Sí tiene ascendencia, los papás viven. Los papás, como ascendientes, son los llamados a heredar. Y estos, como tampoco tiene esposa, van a alejar al pariente más lejano. ¿Quién sería? Los hermanos. Pero como hay papás, les corresponde a los papás heredar los bienes del hijo. ¿No ve? Eso en la sucesión legal. Pero si el futuro causante decide hacer un testamento, se le va a designar testador. Y en el testamento, la ley prevé pues la existencia de la legítima para poder proteger la mayor parte de los bienes hereditarios a favor de los herederos forzosos, ¿cierto? No es una figura muy habitual, eso es cierto, no es una figura muy habitual, ¿ya? Es una figura muy particular que se puede dar. Ya fíjense, estos cuadros que los vamos a llevar cuando veamos para hacer una comparación en la sucesión legal. ¿Ya? De todas maneras, chicos, este texto en PDF está en Moodle. Se lo pueden bajar, no hay ningún problema. Pueden hacer un copy. ¿Ya? Fíjense incluso nulidad de actos contrarios a la legítima. Ahí la pregunta de Daniela, ¿se puede impugnar? Sí, se puede impugnar. El artículo 1066 del Código Civil establece, parágrafo 1, es nula toda disposición testamentaria por la cual se modifica o se suprime la legítima. Por tanto, es impugnable y puede declararse como nulo esa disposición testamentaria. Ahí está el reintegro y deducción, conforme hemos hablado con respecto a la legítima. ¿Ya? Tienen todo el apoyo didáctico. Fíjense la información en la plataforma para que en cualquier momento de duda puedan ustedes darle una lectura o en su caso, si gustan, copiárselos en sus equipos o en su celular para poder darle una leída cabal. ¿Ya? Estamos llegando al final, chicos. Es un tema sencillo el que hemos avanzado. Sin embargo, reitero, tienen todo el material en la plataforma para poder retroalimentar o sacarse algunas dudas. De todas maneras, saben muy bien que cualquier duda que les vaya a nacer posteriormente, no hay ningún problema, podemos aclararla en la clase posterior. ¿Listo? Está bien, doctor. Listo, Gracias, chicos. doctor. Listo, chicos. Buenas noches. Muchas gracias por su asistencia y nos estamos viendo el día sábado. ¿Ok? Hasta el sábado, doctor. Hasta el sábado, chicos. Que les vaya bien.